Este juicio fue una manifestación tangible de la sabiduría que Dios había otorgado a Salomón, y su fama como un rey justo y sabio se extendió por todas las tierras vecinas. Los pueblos cercanos, así como gobernantes y nobles de diversas partes del mundo conocido, viajaron hasta Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón y aprender de sus decisiones justas. Fue esta misma sabiduría la que lo llevó a emprender grandes proyectos de construcción, destacando el majestuoso Templo de Jerusalén, el cual fue el centro de adoración para el pueblo de Israel. El Templo de Jerusalén, también conocido como el primer templo, fue un monumento de devoción al Dios de Israel y representaba la promesa cumplida de Salomón a su padre, el rey David. Este proyecto fue un esfuerzo monumental que involucró a miles de obreros y artesanos. Salomón empleó no solo a israelitas, sino también a trabajadores extranjeros, incluyendo a aquellos que Hiram, rey de Tiro, proporcionó. Los materiales utilizados fueron de la más alta calidad, incluyendo cedros del Líbano y oro fino. El templo no solo era un símbolo de la grandeza de Israel, sino también del compromiso espiritual del pueblo con Dios. Sin embargo, a pesar de su inmensa sabiduría y éxito, los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por la decadencia espiritual y una serie de decisiones que lo llevaron a alejarse de la voluntad de Dios. A medida que Salomón envejecía, comenzó a apartarse de los principios divinos que una vez había valorado tanto. Su debilidad más notable fue su afán por establecer alianzas políticas a través del matrimonio, tomando esposas de naciones extranjeras que adoraban a otros dioses. Este deseo por forjar la paz y la estabilidad política lo llevó a casarse con muchas mujeres, llegando a tener 700 esposas y 300 concubinas. Estas alianzas, aunque estratégicamente ventajosas desde el punto de vista político, tuvieron un efecto devastador en la vida espiritual del rey. Las esposas extranjeras de Salomón lo persuadieron para que construyera altares a sus dioses y, eventualmente, incluso para que participara en actos de adoración idólatra. En lugar de mantener la fidelidad a Jehová, Salomón permitió que la idolatría echara raíces en Israel. De esta manera, el reino, que en un principio había sido un ejemplo de prosperidad bajo la guía divina, empezó a corromperse. Dios, quien había bendecido a Salomón abundantemente y le había advertido que no se apartara de sus mandamientos, se enfureció con el rey. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, se relata cómo Dios anunció que debido a la idolatría y la desobediencia de Salomón, el reino sería dividido después de su muerte. Solo una pequeña parte del reino sería preservada para su linaje, en consideración a la promesa hecha a su padre David. Así, el reino de Israel, que había alcanzado su máximo esplendor bajo el reinado de Salomón, comenzaría un proceso de declive que eventualmente llevaría a su división en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Los últimos días de Salomón fueron un contraste trágico con los primeros años de su reinado. La gloria de sus éxitos, el esplendor de sus logros y la sabiduría con la que había gobernado se vieron empañados por su alejamiento de Dios. Las riquezas, los lujos y el poder no pudieron llenar el vacío que la ausencia de Dios había dejado en su corazón. Salomón, el rey que había sido conocido por su sabiduría, ahora era un ejemplo de cómo incluso el más sabio puede ser vulnerable a las tentaciones y a las decisiones equivocadas cuando se aparta de la verdadera fuente de sabiduría. Salomón dejó un legado complejo. Por un lado, fue el rey que construyó el templo, el centro de adoración a Dios, y trajo un período de paz y prosperidad sin precedentes a Israel. Por otro lado, su desobediencia y su giro hacia la idolatría dejaron un ejemplo sombrío de las consecuencias de alejarse de Dios. Su vida nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo por la riqueza o el poder, sino por la fidelidad a los principios divinos y la obediencia al llamado de Dios.
Mientras reflexionamos sobre los últimos días del rey Salomón, nos damos cuenta de la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las tentaciones que se nos presenten. La historia de Salomón es un recordatorio de que incluso aquellos que comienzan con un corazón lleno de devoción y un propósito firme pueden caer si no se mantienen vigilantes y fieles a la guía divina. La muerte de Salomón no solo marcó el final de su reinado, sino también el comienzo de un periodo turbulento para el reino de Israel. Aunque su reinado había sido uno de los más prósperos, sus últimos años fueron empañados por sus decisiones erróneas. Rehoboam, su hijo y sucesor, heredó un reino en el que las semillas del descontento ya se habían sembrado debido a los altos impuestos y al descontento popular con las políticas de su padre. Este ambiente de inestabilidad eventualmente condujo a la división del reino en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. La división del reino fue, de cierta manera, una consecuencia de las acciones de Salomón y su alejamiento de los mandamientos de Dios. La idolatría que permitió en su reino y la construcción de altares a dioses extranjeros no solo deshonraron a Dios, sino que también sembraron la discordia y la división espiritual entre el pueblo de Israel. La influencia de las prácticas idolátricas y la política de alianzas matrimoniales de Salomón erosionaron la unidad y la pureza religiosa del reino. Rehoboam, en lugar de mostrar la sabiduría de su padre, adoptó una postura rígida y arrogante cuando se le pidió reducir los impuestos y aliviar la carga del pueblo. En lugar de escuchar el consejo de los ancianos, decidió seguir el consejo de los jóvenes que lo rodeaban, lo cual resultó en la rebelión de 10 de las 12 tribus de Israel. Así, el reino de Salomón se dividió, con solo Judá y Benjamín permaneciendo bajo el liderazgo de Rehoboam, mientras que Jeroboam fue designado como rey de las tribus del norte. Esta división del reino fue una manifestación del juicio de Dios sobre las acciones de Salomón. Aunque Salomón había sido bendecido con sabiduría y riqueza, su desobediencia y la aceptación de prácticas paganas trajeron consecuencias devastadoras para sus descendientes y para todo Israel. El reino unificado que David y Salomón habían trabajado tanto para construir se desmoronó, y los dos reinos rivales entrarían en conflicto durante generaciones. A pesar de los errores y la decadencia de los últimos años de Salomón, su legado también incluyó contribuciones importantes. La construcción del templo en Jerusalén fue una de las obras más significativas de su reinado, un lugar donde la presencia de Dios podría habitar entre su pueblo. Este templo se convirtió en un símbolo de la fe de Israel y un lugar de adoración que perduró durante siglos, incluso después de la división del reino. El templo, conocido como la Casa de Jehová, representaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel y simbolizaba la esperanza de reconciliación y redención. Aunque el pueblo se apartó muchas veces del camino correcto, el templo siempre fue un lugar al que podían regresar en busca de perdón y renovación espiritual. La dedicación de Salomón al construir este templo, en honor a Dios, sigue siendo recordada como un acto de gran devoción y compromiso con el Señor. La vida de Salomón nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza de la sabiduría, el poder y las tentaciones que acompañan a la autoridad. A pesar de haber comenzado su reinado con humildad y un deseo genuino de servir a Dios, permitió que las influencias externas y sus propios deseos lo alejaran de la senda recta. Esta historia nos recuerda que incluso aquellos que son bendecidos con grandes dones y oportunidades pueden caer si no permanecen fieles a los principios divinos. El legado de Salomón es una advertencia sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. A lo largo de su vida, Salomón tuvo el privilegio de experimentar la grandeza de la sabiduría divina, pero también la tristeza de la decadencia personal cuando se alejó de los mandamientos de Dios.
Su historia nos desafía a buscar constantemente la dirección de Dios y a no permitir que las riquezas, el poder o las influencias externas nos desvíen del camino de la justicia. En conclusión, los últimos días del rey Salomón fueron un recordatorio de la fragilidad de la condición humana. A pesar de ser un rey sabio y próspero, las decisiones de Salomón y su alejamiento de Dios llevaron a la fragmentación de un reino que una vez fue grande y unido. Nos enseña que el verdadero éxito y la verdadera grandeza no residen en la riqueza ni en el poder, sino en la fidelidad y obediencia a los principios divinos. Mientras reflexionamos sobre la vida de Salomón, recordemos que nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para las generaciones que nos siguen. La historia de Salomón nos invita a vivir con integridad, a valorar la sabiduría que proviene de Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las tentaciones que se nos presenten. Que podamos aprender de los éxitos y fracasos de Salomón para vivir vidas que honren a Dios y promuevan la justicia y la paz. La muerte de Salomón no solo marcó el fin de su reinado, sino también el comienzo de un periodo turbulento y complejo para el reino de Israel. Aunque su mandato fue uno de los más prósperos y significativos, los errores que cometió durante sus últimos años sembraron el terreno para una futura división. Rehoboam, su hijo y sucesor, heredó un reino que ya mostraba signos de descontento, marcado por los elevados impuestos y la insatisfacción popular generada por las decisiones de su padre. Este clima de inestabilidad fue el preludio de la fragmentación del reino en dos entidades: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá.